Vamos a hablar sobre la diabetes. A modo de repaso, vamos a hablar un poco del páncreas. El páncreas es una glándula mixta que tiene dos porciones. Una porción exócrina que va a participar en la producción de enzimas digestivas y una porción endocrina. La porción endocrina del páncreas va a producir insulina y glucagón. La insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas y su principal función es la de mantener estables los niveles de azúcar o de glucosa en sangre. ¿Cuáles son las funciones de insulina? Va a convertir los azúcares en glucógeno, va a convertir los azúcares en grasa y permite la utilización de glucosa por el músculo. Con lo cual, con estas tres funciones, lo que genera es una disminución de la glucosa en sangre. Entendemos por diabetes a un grupo de enfermedades metabólicas de múltiples etiologías, caracterizadas por una hiperglucemia crónica, resultado de defectos en la secreción de la insulina o en la acción de la insulina o en ambas. Es una enfermedad crónica generada por un déficit o falta total de insulina que lleva a un estado de hiperglucemia e inflamación endotelial, que se asocia a macro y microangiopatía. La diabetes genera múltiples riesgos, entre ellos podemos mencionar algunos. Los adultos con diabetes tienen entre 2 a 4 veces más posibilidades de sufrir problemas coronarios. Es la tercera causa de insuficiencia renal crónica. Podemos decir que entre el 5 y el 10% de los pacientes están en diálisis. Más del 48% de las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores las sufren personas con diabetes y es la causa principal de nuevos casos de ceguera en las personas de entre 20 y 74 años. Las personas con diabetes son más susceptibles a padecer otras enfermedades, como por ejemplo neumonía, influenza o cáncer. La diabetes se puede clasificar en diabetes tipo 1, en la cual las células del páncreas, las células beta, se destruyen y generan deficiencia de insulina, puede ser causa autoinmune o idiopática. La diabetes tipo 2, donde hay un déficit relativo de insulina por la presencia de insulinoresistencia. Y también hay otros tipos específicos de diabetes, como defectos genéticos de la función de la célula beta, defectos genéticos de la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, endocrinopatías, diabetes inducidas por drogas o agentes químicos, infecciones, formas no comunes de diabetes inmunomediadas y otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados con diabetes. Y por último, tenemos la clasificación de lo que es la diabetes gestacional, que es una alteración a la tolerancia de la glucosa que puede tener una severidad variable, que comienza o se diagnostica durante el embarazo. Esta diabetes, la diabetes gestacional, no es crónica, es producida por factores hormonales propios del embarazo y tiende a revertirse luego del parto. ¿Qué pasa con la autoinmunidad? Es la reacción del sistema inmunitario frente a componentes del organismo, causada por una pérdida de tolerancia inmunológica. Esto quiere decir que el cuerpo ataca a células propias, las reconoce como si fueran extrañas y las destruye. Cuando el sistema inmunitario causa daño tisular y afección con manifestaciones clínicas, aparece lo que se conoce como enfermedad autoinmune. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune resultante de la destrucción de las células beta del páncreas por un proceso destructivo selectivo dado por la inmunidad celular. Tras la etapa de autoinmunidad que es asintomática, la enfermedad suele manifestarse en la infancia y en la adolescencia. Para el momento en donde la enfermedad se manifiesta, aproximadamente el 80% de las células beta ya desaparecieron. Tiene un comienzo brusco y una tendencia a la cetosis. Estos pacientes van a necesitar insulina exógena para poder mantener la vida y representan entre el 5 y el 10% de todos los tipos de diabetes.
En cuanto a la diabetes tipo 2, es un defecto en la secreción y acción de la insulina. Ocurre generalmente en pacientes con sobrepeso mayores de 40 años, aunque en los últimos tiempos cada vez se ve personas de menor edad que pueden desarrollar diabetes y esto se debe a la alta incidencia de sobrepeso y obesidad en la población. No tiene tendencia a la cetosis y la alteración primaria es la insulinoresistencia con un aumento compensatorio de secreción de insulina. ¿Esto qué quiere decir? El paciente con diabetes tipo 2 tiene una producción normal de insulina, pero esa insulina no puede actuar porque hay insulinoresistencia, con lo cual el azúcar, la glucemia, se mantienen altas en sangre. Esta glucemia elevada sigue estimulando a que el páncreas produzca insulina, con lo cual también se genera un estado de hiperinsulinemia. Es decir, que estos pacientes van a tener glucemia elevada a insulina elevada. ¿Por qué? Porque esa insulina no puede actuar debido a la resistencia a la insulina, que es el motor que genera la diabetes tipo 2. Existe una predisposición genética para el desarrollo de diabetes tipo 2, suelen tener un diagnóstico tardío, es decir, que cuando se diagnostica la diabetes, esta enfermedad se empezó a gestar 10 años antes. Se presenta en personas cada vez más jóvenes, incluso en niños a partir de los 8 años debido a la obesidad infantil, y está asociada al sedentarismo y a los malos hábitos alimentarios. Existe una diabetes mellitus tipo 2 de inicio temprano, en la cual, debido a una alteración entre la sensibilidad de la insulina y la secreción, en este caso de la insulina, existe un deterioro de la función de la célula beta más acelerado que lo que se observa habitualmente en los adultos. La resistencia a la insulina se debe en mayor medida a la obesidad y el tratamiento inicial es con dieta y metformina, aunque la metformina suele ser menos efectiva que en los adultos cuando hay una diabetes de inicio temprano. Vamos a hablar del concepto de prediabetes. Como dijimos, la diabetes cuando se manifiesta, cuando se diagnostica, es una enfermedad que empezó a gestarse aproximadamente 10 años antes, con lo cual podemos evaluar una prediabetes para poder accionar sobre el paciente antes de que el mismo llegue al diagnóstico de diabetes. Según la Asociación de Diabetes Americana del año 2003, dice que la prediabetes es un estado que precede al diagnóstico de diabetes tipo 2. Esta condición es común y está en aumento a nivel epidemiológico. Se caracteriza por una elevación de la concentración de glucosa en sangre más allá de los valores normales, pero sin alcanzar los valores diagnósticos para diabetes. Incluye una glucemia alterada en ayunas, una tolerancia a la glucosa alterada. Y la mayoría de las personas con cualquiera de estas dos condiciones se sabe que desarrollará diabetes dentro de los próximos 10 años si no se actúa, no se mejora la calidad de vida. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes tipo 2, como ya habíamos adelantado, existe presencia de insulinoresistencia más una falla en la secreción de la célula beta, lo que genera en un déficit relativo de la insulina. Tiene una presentación lenta y al momento del diagnóstico el 50% de los pacientes ya tienen complicaciones. Los síntomas cardinales de diabetes, que pueden darse tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2, son la poliuria, que es la primera en aparecer, puede causar deshidratación y pérdida de peso, la polidipsia, que es el aumento de la sed por la deshidratación que genera la poliuria, pérdida de peso, tanto por la deshidratación como por el hipercatabolismo, por falta de insulina, que la insulina también es anabólica. Puede haber polifagia, es decir, un aumento del apetito, astenia, cansancio, irritabilidad. El perfil de estos pacientes son pacientes que están orinando mucho, tienen mucha sed y a su vez
comen mucho, pero siguen perdiendo peso. Acá podemos ver en esta imagen, como vemos, la sed, el deseo frecuente de orinar, fatiga, visión borrosa, hambre excesivo, pérdida de peso y también puede haber dolor de estómago, náuseas y vómitos. Muchas gracias. Con esto finalizamos la presentación.